Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La iguana en su piedra. Hola compañeros, buen día. Este es otro programa de La Iguana en su Piedra. Nosotros, como ya saben, somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco de la Universidad Autónoma de Puebla. Aquí está mi compañera Natalia, ella es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues yo, Carlos Araico, estudio Economía. Hoy pues vamos a seguir discutiendo un tema que ha dado mucho revuelo en estas últimas semanas, con la cuestión de la energía eléctrica, ¿no? Para esto nosotros tenemos a un invitado, un compañero que ha estado pues desde su trinchera ahí en primera línea defendiendo el proyecto de la 4T ahí desde la Cámara. Está con nosotros Diego del Bosque. Él es compañero diputado federal por Coahuila, es representante de Morena y pues como les menciono está aquí con nosotros para seguir discutiendo sobre este tema de la industria eléctrica y todo lo que ha girado en torno en este asunto, pues que sí ha dado mucho de qué hablar y ha habido una campaña pues también muy grande por parte de la oposición para poder tratar de frenar, ¿no? Todo este proyecto que está impulsando también el compañero López Obrador. Entonces, bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Pues es un gusto volver a tenerte aquí en el programa, ya tenía tiempo que no estabas aquí presente con nosotros. No, pues gracias a ustedes por invitarme, Carlos, Natalia, todos los compañeros del Movimiento Estudiantil Espartaco, de donde pues todavía me siento parte, y que han estado también pues, muy activos, ¿no? En la difusión, también desde su trinchera y en la UAP, de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con la aprobación de esta ley de la industria eléctrica, la reforma a la ley de la industria eléctrica, y que bueno, pues hay que seguir impulsando, presionando porque pasa al Senado y pues hay un montón de intereses ahí empresariales, oligárquicos que están en contra de esta reforma y que también es importante este tipo de espacios, de plataformas independientes, porque hay una campaña de mentiras, de mitos, de falacias sobre lo que es la ley y que, bueno, pues este espacio es precisamente, entiendo, para ir desmontando esas mentiras que se han dicho desde el sector empresarial sobre la reforma que pues, es en pro de la soberanía energética y de la seguridad nacional, diría yo. Hola compañero Diego, un gusto saludarte. Y bueno, pues primero preguntarte, ¿por qué México tiene una dependencia energética si CFE pues es una paraestatal que contaba con una gran estructura para abastecer pues toda la red eléctrica nacional? Bueno, pues esto viene, empieza el desmantelamiento del sector eléctrico, energético en general, pero del eléctrico, pues con el gobierno de Salinas, ¿no? Ya desde antes se estaba fraguando esto porque, pues es un gran negocio, ¿no? Lo vieron así los gobiernos neoliberales y empezaron pues con pequeñas reformas legales o con pequeñas acciones pues marrulleras, ¿no? Que violaban el sentido de la Constitución. En la Constitución quedó muy claro, ¿no? Que los sectores estratégicos pues eran de uso exclusivo de la nación y esto pues lo fueron saboteando, ¿no? Fueron abriéndole el espacio a, supuestamente daban su propia electricidad, pero pues poco a poco se fue modificando el esquema, y ya de pronto pues se dio lugar a un mercado completamente simulado, ¿no? En el que supuestamente las empresas privadas generaban electricidad para autoabastecimiento, pero el federal de electricidad, y pues ya al final era el absurdo, ¿no? Que había empresas que comercialización. Y bueno, todo esto pues se concretiza ya con la reforma del 2014, ¿no? La reforma energética de Peña Nieto,
se legaliza ya lo que se estaba haciendo en los hechos, que era la privatización de una buena parte del sector eléctrico, de la generación de energía eléctrica. Y pues ustedes saben, ¿no? Nos opusimos con todo el movimiento social en ese tiempo, en 2014, no nos dieron las fuerzas. Primero pudimos parar lo más dañino de la reforma de Calderón de 2008, y bueno, pues en 2014 ya no se pudo, estábamos en medio de la conformación de lo que es Morena. Entendimos que pues, la solución de fondo era ganar la presidencia, empezar a transformar desde ahí el país, pero sí nos metieron un gol con la modificación constitucional de 2014, que hay que aclarar que fue una reforma que ya cada vez están saliendo más a la luz, que pues incluso a pesar de que los diputados y senadores del PRI y del PAN estaban de acuerdo con abrir el sector eléctrico a los privados, el sector energético, perdón, en general, tuvieron que recibir sobornos millonarios para aprobarla, ¿no? O sea, aunque ellos están de acuerdo con esa visión, tuvieron que darles un mochezote para que aprobaran la ley. Pues está esto ligado con el tema de Cabeza de Vaca, ¿no? Que era senador en ese tiempo y que también, pues se presume que pudo haber recibido sobornos millonarios, tanto los senadores como Ricardo Anaya, que era el líder de los diputados en ese tiempo, ¿no? Que hoy Anaya viene, pues, a criticar la reforma cuando ellos, pues, fueron unos mercenarios, ¿no? Y en vez de ver por el bien de la nación, pues se dejaron ahí comprar su voluntad. Esto que provocó, pues que se favoreció a un pequeño grupo de empresarios, ni siquiera es a la iniciativa privada en general, pues es un grupo muy compacto de empresarios que se enriquecieron a costa de la privatización de un sector del el sistema eléctrico. Y nada más, digo, o sea, ese es como el preámbulo. Habría que aclarar, es una privatización muy sui generis, ¿no? Muy a la México neoliberal, como hacían las cosas, porque no fue solamente abrir el sector eléctrico a la participación de privados, sino que fue una privatización con el Estado como nodriza, ¿no? Como con CFE, como subsidiaria de esas empresas privadas, ¿no? Lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. CFE, que es nuestra empresa nacional, le entrega más de 4,000 millones de pesos al año a las empresas privadas, con distintos rubros que ya podemos ir platicando, pero pues eso no pasa en ningún lugar del mundo. No solamente fue abrirlo al libre mercado, fue que el Estado, la empresa del Estado, ha estado dando transferencias económicas a estas empresas privadas de una manera grotesca, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que hay que cambiar, Natalia. De acuerdo, digo, mira, ahorita yo quisiera preguntarte algo para ahondar un poquito más en lo que ya empezabas a problematizar, ¿no? Esta cuestión de para quién debe ser rentable la industria eléctrica. Incluso tú lo has planteado en algunos artículos que has escrito. Esto te lo planteo, te lo pregunto, porque, pues como ya mencionas, brevemente te doy un contexto y ya lo decías, estas medidas neoliberales de los gobiernos prianistas, apátridas, pues sirvieron para ir privatizando el mercado, ¿no? Obviamente hay potencias como Estados Unidos que tienen un mercado privatizado y desregulado, ¿no? Algo así como lo estaban orillando los gobiernos anteriores. Hoy en día, con los problemas ambientales que hubo en Texas desde la semana pasada, desde hace ya varios días, nos vinimos a dar cuenta que pues estas empresas pueden cobrar lo que ellas quieren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues hubo un incremento del 10,000% en las tarifas de luz. Entonces, por eso yo hago la pregunta, ¿no? Todo esto, todo este servicio, todo este motor que es la industria eléctrica, pues ¿para quién debe servir, ¿no? ¿Para quién debe ser rentable toda esta industria, ¿no? Era la primera que te quería hacer. Gracias. Sí, Carlos, o sea, yo creo que en el tema de la soberanía energética hay dos posturas muy claramente definidas, ¿no? Los que pensamos que, pues, la electricidad, por hablar ahorita nada más de la electricidad, debe ser un derecho humano, o es un derecho humano, que la gente tenga acceso a energía eléctrica, y los que piensan que es antes que un derecho humano, pues es un negocio, ¿no? Y creo que, pues eso no solamente se da con la luz, sino con todo lo que nosotros consideramos como básico, ¿no? Como el agua, como la vivienda, como la alimentación. Creo que ahí chocan dos concepciones del mundo a fin de cuentas. Y bueno, está este tema. A ver, por poner un ejemplo, ¿no? La CFE tiene mm, más o menos más de 80 plantas de generación. Iberdrola, por poner un ejemplo, tiene 27.
Entonces uno diría, bueno, pues CFE tiene mucho más control del mercado que Iberdrola. La diferencia es que las plantas de generación de Iberdrola, o sus clientes más bien, están en zonas donde el mercado está altamente desarrollado. Estamos hablando de la zona metropolitana de Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla. Y pues obviamente Iberdrola no le interesa llevar la generación de energía eléctrica a la Sierra de Oaxaca o a la Selva Lacandona o a la Sierra Norte de Puebla, a lugares donde el mercado no está desarrollado y donde no hay ganancias ni utilidades atractivas. La CFE sí, la CFE sí tiene que ir al ejido que tiene 20 casas, que tiene 20 familias, en el que a lo mejor van a tener que subsidiar los recibos de la luz, porque es una empresa no solamente, no es una empresa más, es una empresa con una vocación social, más ahora le queremos rescatar esa vocación social de que se vea que la gente deba tener electricidad con todo lo que esto implica para mejorar la calidad de vida, pues sea un derecho, ¿no? Y no esté supeditado a que necesariamente tengan que pagar un recibo, tengan que pagar pues cierto costo, ¿no? Entonces yo creo que ahí chocan esas concepciones y es lo que pues difícilmente van a entender los de la derecha, ¿no? Nuestra concepción de que pues hay derechos sociales que tenemos que garantizar y que no todo puede estar supeditado a las reglas del mercado, ¿no? Y ya, bueno, entrando como un poco más en términos de, pues, de esta ley que ha causado, pues, mucho descontento entre, ya como tú lo mencionas, pues, la derecha. O sea, lo que Andrés Manuel plantea, pues, es reordenar la forma en la que el sistema eléctrico, pues, va a ser alimentado, ¿no? Y bueno, para eso, pues, tiene que hacer ajustes a esta ley que, pues, se creó, ¿no? Con el gobierno de Peña Nieto. Entonces, bueno, ¿qué implicaría esta modificación en términos, pues, del despacho y cómo se reordenaría el sistema eléctrico ahora con esta iniciativa de reforma? Sí, eso es una parte muy importante. Pues primero, digo, como parte de esta estrategia neoliberal de desmantelar las empresas del Estado, pues a CFE lo subdividieron en, híjole, ya ni tengo bien el dato, pero son como en 6 subsidiarias, la dividieron como a Pemex, ¿no? Para que fuera pues más fácil empezar a desmantelarlos. Este, y, y la reforma de Peña Nieto del 2014 estableció el despacho eléctrico. ¿Qué es el despacho? Porque también ha sido complicado porque son temas muy técnicos, que sinceramente hay partes en las que todavía ni siquiera nosotros alcanzamos a entender la profundidad de cómo funciona, pero en palabras más, pues entendibles, el despacho eléctrico determina qué tipo de energía entra primero a la comercialización. Si lo viéramos, nos pusieron así el ejemplo en términos futbolísticos, es pues qué jugador entra primero, quién entra primero a vender su generación de electricidad. La ley lo que establecía en la reforma de Peña Nieto es que la primera que se vendía era la energía más barata, que en este caso era la eólica y la solar, y así se iban y al final podían entrar las de CFE ya hasta el último, ¿no? Y a ver, vámonos por partes. Primero, es muy mañoso decir que la eólica y la solar son las energías más baratas. ¿Por qué? Porque son las más baratas si solamente se toman en cuenta los costos variables. Y Carlos, que es economista, nos podrá pues después pues profundizar sobre los costos variables y los costos fijos, pero también para explicarlo en palabras entendibles, es como si estamos hablando de carros y dices, oye, ¿sabes qué? Este es el carro más barato porque es el que menos gasolina gasta por kilómetros y es una chulada, pero pues resulta que el carro te cuesta 5 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues no es el más barato. La instalación de parques eólicos, de parques fotovoltaicos, no son baratos, el mantenimiento no es barato y si ya tomamos en cuenta los costos finales totales, no solamente los costos variables, pues resulta incluso que son de las más caras, ¿no? Es porque pues, son tecnologías nuevas, no estamos en contra de esa forma de producir electricidad, creo que si para allá va el mundo hay que invertirle a eso, pero no hay que partir de cosas falsas, no son las más baratas y tenían costos por debajo del mercado, pues por los grandes subsidios que reciben de la Comisión Federal de Electricidad. Este, es que hay mucho, pero bueno, ¿qué planteamos nosotros? ¿Cómo se va a hacer ahora el despacho? La primer tipo de energía que va a salir va a ser la energía hidráulica, la que viene de las presas, que es energía limpia y que mañosamente también, porque todo lo hicieron, no son nada tontos, son gente muy lista,
excluyeron a la energía hidráulica de energías limpias, no sale esa energía porque la CFE tiene muchas presas y hubiera tenido mucha oportunidad de competir en el mercado, no las incluyeron y nosotros las vamos a priorizar. Entonces también es un poco falso o es muy falso que la reforma vaya contra las energías limpias. Nosotros lo que hacemos es quitar esa discriminación que había hacia la energía hidráulica y va a ser la primer fuente de generación de energía eléctrica de nuestro país. Ahí tenemos el problema de Tabasco, ¿no? Por no utilizar las presas, pues vinieron las inundaciones, cuando toda esa fuerza que dan los flujos del agua nos pueden ayudar como nación. Después vienen todas las demás plantas de la CFE, geotérmica, nuclear, y vienen también las termoeléctricas, ¿no? Que ese es un tema que si quieren ahorita tocamos aparte, que sí son contaminantes, ¿no? Con carbón, con combustóleo, pero que también se han hecho todo un mito, ¿no? De que aparentemente México es el país que más contamina a nivel mundial. Ahí tenemos los datos, que es importante aclararlo, ¿no? Y esto no quiere decir que nos casemos con la idea de que se use carbón o combustóleo, pero sí tenemos que usarlos por el momento. Hay que ir girando hacia las energías renovables y limpias, pero no podemos hacer lo que no están haciendo en ningún lugar del mundo. Nada más para ponerles ahí el ejemplo, del 100% de la energía que se produce en México, solamente el 7% viene con el carbón. En Estados Unidos se utiliza casi el 24% de energía de carbón, en China el 34%, Alemania también tiene números muy altos de generación de energía con carbón. Entonces, mediáticamente se ha generado pues como que la perspectiva de que México es el único país del mundo que utiliza carbón. No es cierto, somos de los que menos utilizamos. No quiere decir que porque otros países lo hacen, nosotros lo tengamos que hacer. Podemos ir buscando alternativas, pero hoy por hoy tenemos que utilizarlo. Y aparte, yo de donde vengo, de Coahuila, hay toda una región que es la región carbonífera, así mismo se llama, porque la principal actividad pues es la extracción de carbón. Tenemos que buscar planes a mediano y largo plazo para, digamos, sustituir esa actividad, pero de un día para otro, pues no podemos dejar sin trabajo a los mineros, ¿no? Bueno, después de todas las plantas de CFE, ya vienen las privadas de solar y eólica. Es decir, ni siquiera es que se les vaya a prohibir entrar al mercado eléctrico mexicano, como lo han querido dar a entender. Ellos van a seguir pudiendo vender a la Comisión Federal de Electricidad, pero van a tener que ajustarse al nuevo esquema de despacho, ¿no? Y ya para cerrar, la verdad que es tanta información que a veces no sé cómo ordenarla, pero no hay ningún país del mundo que haya podido sustituir su generación de electricidad al 100% con energía eólica y solar. ¿Por qué? Pues porque son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que dependen de que exista sol y de que exista viento, ¿no? No están funcionando todo el tiempo. Lo vimos en el ejemplo de Texas, cuando vino esta nevada pues atípica, ¿no? Horrible para Texas, que nos dejó acá en el norte unos días sin luz. Pues la energía, ni la eólica ni la solar pudieron solucionar el problema, porque pues ambientalmente no había sol y no había viento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? CFE, como lo tienen ahora, está en el peor de los esquemas, en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque CFE tiene que tener sus plantas trabajando al 100% de su capacidad, preparadas para entrar para cuando fallen la eólica y la solar. Entonces, pues poner un ejemplo, pues es una empresa que está trabajando al 100% de su capacidad, pero solamente puede vender 30% de sus productos, porque la ley así lo establece. Entonces, pues aunque no nos guste, hay gente que tiene una conciencia ambiental que es importante, pero por el momento no hay la tecnología que sustituya al 100% a las energías fósiles, ¿no? Y bueno, a lo mejor la ciencia va a avanzar para allá, pero de momento creo que tenemos que utilizar. Más o menos, espero que haya quedado claro. Sí, mira, ahorita dejando un poquito para después esta cuestión de las energías limpias, ya al inicio de tu comentario planteabas que se crearon otros organismos, ¿no? Para poder desmembrar con mayor facilidad a la CFE, entre ellas pues otras instituciones reguladoras como es la Comisión Reguladora de Energía o la Central Nacional del Control de Energía, o pues bien CENACE, ¿no? Así se le puede decir. Lo que aquí yo quiero preguntarte es, ¿cómo es que la Comisión Reguladora de Energía y la CENACE, pues, contribuyeron, ¿no? A que pudiese desmantelarse con mayor facilidad la CFE y ahora con esta
pues que está en marcha esta iniciativa de reforma, pues cuál debería ser la función la función con la que pues deberían de funcionar, ¿no? Porque pues ahorita que igual mencionábamos los problemas que hubo en el norte del país, pues se le trató de achacar toda la culpa a la CFE cuando también había otros organismos que tenían responsabilidad en el suministro de eléctrico, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto sirvió para dejar a la CFE como la mala también de todo esto, ¿no? Y poder seguir con la contracampaña por parte de la oposición. Entonces, esa es la pregunta que yo te quería hacer, Diego. Porfa. Sí, pues ese es un tema complicado. Nosotros habíamos dicho en alguna otra ocasión aquí con ustedes, que, bueno, se ganó el poder en 2018, la parte del poder político que se pone a disputa en las elecciones, pero sería equivocado pensar que tenemos todo el poder, ¿no? O sea, sigue estando ahí los poderes fácticos, el poder de los empresarios, del dinero, de la televisión, y también está un marco legal completamente neoliberal que implica todos estos órganos autónomos, no solamente en el tema de la generación de electricidad, sino pues en todos los ámbitos de la administración pública. Es un poco absurdo, ¿no? Se parte de que todos los funcionarios públicos van a hacer negocios, son corruptos, entonces hay que tener como organismos autónomos que los vigilen, y que en el fondo, pues lo que buscaban era, como tú mencionas, acrecentar el proceso de privatización. Se han estado cambiando algunos personajes de estos órganos, por decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es otra área, pues hay gente ya más con una visión de la transformación, pero creo que es un gran reto, ¿no? Desde mi punto de vista no tendrían razón de ser, es decir, lo que se tendría que hacer es volver a hacer de CFE una sola empresa y sin necesidad de estos órganos que estén como fiscalizando, pues al final lo que nosotros queremos es que el pueblo y la gente sean los que fiscalicen, ¿no? Y los que decidan si las cosas se están haciendo bien o mal. Estos organismos pues también son más bien guardianes de la reforma energética de Peña Nieto, guardianes de los intereses de las compañías privadas, y todo eso pues ha hecho un escenario muy complejo para estos primeros 2 años de arranque de la cuarta transformación, ¿no? Cómo con todo el marco legal, digamos, en contra de lo que nosotros queremos hacer, se puede avanzar y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Yo confío en que no tendría la respuesta, ¿no? De qué papel pueden jugar SENACE y la CRE. No tendría yo ahorita una respuesta si qué sería lo mejor, si se desaparezcan o con todo el costo mediático que esto tendría, ¿no? Porque pues a lo mejor irían otra vez a la ONU, ¿no? Y a la OEA a denunciar a los funcionarios de la CFE. Pero sí me queda claro que esta reforma es un paso firme para evitar la desaparición de CFE. Actualmente se produce, si no me equivoco, 34% de la energía eléctrica del país, y si seguíamos por ese camino, para el 2024 solamente se iban a producir el 15% de la energía eléctrica, es decir, pues era casi ya la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad, y auspiciado por figuras como estos órganos autónomos, ¿no? Entonces, pues ahí yo no tengo claro qué papel puedan jugar, porque sí son, digamos, instancias construidas para administrar una reforma privatizadora como la de Peña Nieto, eh, pero bueno, pues confiamos en que, eh, eh, mira, viene la próxima legislatura. Yo pienso que esta reforma costó mucho y ni siquiera nos metimos con la reforma constitucional. Yo sí pienso que la próxima legislatura tendría el gran reto de replantearse, volver a modificar la Constitución y fortalecer desde ahí a nuestras empresas del Estado. Sí, pues en ese mismo sentido va, digamos, la cuestión que plantea Andrés Manuel con la soberanía, ¿no? Que, digamos, pues es como lo importante, ¿no? Y pues eso también implica, digamos, meterse, pues, digamos, con otros intereses, ¿no? Por ejemplo, intereses, pues, de otros países, ¿no? Que para que no sigan, pues, con el control al menos de la distribución, pues, de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte, pues, de qué manera la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues, favorece y contribuye, pues, a la soberanía del país. Sí, pues va en ese sentido. Y o sea, ni siquiera nos estamos metiendo
no es una renacionalización de la CFE, ni siquiera se está prohibiendo el libre mercado. O sea, nosotros partimos de que ese gol ya no lo metieron, ¿no? Nosotros no hubiéramos querido que ni siquiera se abrieran estos sectores a los privados. Lo que se está haciendo con esta reforma simplemente es decir, bueno, piso parejo, ¿no? En ningún mercado del mundo, uno de los competidores, como es CFE, tiene que subsidiar a su competencia y tiene que darle salida primero a los productos de su competencia y tiene que distribuir los productos de su competencia de manera gratuita, ¿no? Eso es absurdo. Eh, Aquí tengo los datos, ¿no? De cómo subsidiamos a la iniciativa privada. Al final es dinero de todos los mexicanos. 6,000 millones de pesos al año en certificados de energías limpias, los famosos CEL, que también ahí insistir, mañosamente se excluye a la energía hidráulica de energía limpia, y no solamente eso, se establece que ninguna planta construida de 2014 para atrás va a entrar como emisora o receptora, perdón, de certificados de energía limpia. Entonces, CFE tiene que comprarle a empresas privadas el equivalente de 6,000 millones de pesos al año. 4,000 millones de pesos es lo que nos cuesta el respaldo eléctrico, lo que les decía, la CFE tiene que estar preparada siempre para entrar al sistema eléctrico cuando la eólica y la solar pues no están funcionando. 20,000 millones lo que nos cuesta el fraude de los autoabastos, que también más adelante lo podemos ver. 28,765 millones al año lo que perdemos por la transmisión de energía eléctrica. Fueron muy listos, se privatizó solamente el tema de la generación, no se privatizó el tema del transporte o el famoso porteo, es decir, toda la red eléctrica que es propiedad de CFE, que nos costó a todos los mexicanos y a generaciones completas de mexicanos que pagan impuestos para construir esta red de transmisión, pues las privadas los utilizan de manera gratuita, ¿no? Y pues bueno, el mayor gasto, más de 4,000 millones de pesos, que es lo que generan las pérdidas de los productores independientes de energía, que también es otro fraude, ¿no? Entonces, esta ley va a fortalecer a la empresa del Estado, le va a quitar a esos, pues, parásitos que tiene encima, que son, pues, la iniciativa privada. Y bueno, vamos a hablar de un caso que a veces no quieren que sale, pero es el tema de Iberdrola, ¿no? Que dicen que por qué tanto se han enseñado con Iberdrola, que es un tema político. Bueno, pues lo que es muy lamentable es que Calderón, después de ser presidente, se fue de asesor del Consejo de Administración de Iberdrola, ¿no? Y obviamente, pues con eso tuvo información privilegiada. Y bueno, aquí nos dicen que la ley va a fomentar el monopolio de CFE. Realmente lo que la ley va a hacer es romper los monopolios privados. Hay dos símbolos o dos pistas para saber si hay actividades monopólicas. La concentración económica, que les decía yo, 27 plantas de Iberdrola en los principales mercados nacionales, y utilidades monopólicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando no pueden explicar por qué en un lugar tienen utilidades tan grandes. Iberdrola tiene 5 veces más utilidades en México que en España, que es su matriz, y esto nunca lo han podido explicar, y la explicación es de que pues hay un monopolio privado en el que todos los contratos, todos los, digamos, contratos más atractivos son ganados por la empresa Iberdrola. Entonces, pues de alguna manera los españoles otra vez nos han venido a colonizar, a conquistar, con algo que debería ser un derecho humano. Entonces esta reforma va a servir para, ok, pueden competir en el mercado, pero ya no los vamos a subsidiar los mexicanos. Y en la mayor parte de las inversiones de Iberdrola ni siquiera fue capital de ellos, fueron créditos de la banca de desarrollo, de la banca nacional. Entonces, pues es absurdo, ¿no? No han ni siquiera invertido y se han llevado jugosas ganancias. Sí, de acuerdo, Diego. Bueno, ahorita tenemos que mandar a una pausa rápidamente, y entonces, cuando volvamos a conectarnos, ahí ya seguimos con esta entrevista, ¿vale? Por favor. Claro que sí, claro que sí. Hay dos grandes mentiras en torno a la reforma en cuestión, uno que va en contra del libre mercado y dos que va en contra del medio ambiente, y de eso quiero hablar. Contrario a lo que ha dicho la oposición, la iniciativa es en contra del mercado simulado que generaron con la reforma de Peña Nieto. Estas y otras reformas neoliberales desde la época de Salinas no se hicieron para otra cosa más que para robar.
la búsqueda de sobornos o de un puestecito como el que Iberdrola le dio a Calderón, así que ya, por favor, dejen de simular. Y es que en ningún lugar del mundo sucede lo que hicieron aquí en el mercado eléctrico, que no fue solo la privatización de una buena parte de la generación de electricidad, sino la creación de mecanismos de subsidio para esos privados. La CFE subsidia a sus competidores obligadamente, lo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Tiene que darle salida primero a las energías de sus competidores, permite que usen su red de transmisión de manera gratuita, tiene que comprarle certificados de energía limpia, se dejó afuera de los CELS a las formas de producción con energía hidráulica que tenía la Comisión Federal de Electricidad. Eso lo vamos a modificar. Y tiene que proveer respaldo a los generadores privados intermitentes como los solares y la eólica sin costo alguno. Esta aberración ha dado lugar a casos como el de Iberdrola aquí en el país, que tiene 27 plantas ubicadas solamente en los mercados competitivos. No le interesa ir a los lugares alejados donde el mercado está poco desarrollado, realiza subastas simuladas porque compiten sus diferentes filiales, tiene utilidades monopólicas, es una vergüenza, presumen a nivel mundial las utilidades que tienen en México, que son 5 veces más grandes que las utilidades que tienen en España. Ni siquiera invirtieron capital aquí en México, recibieron créditos de la Banca Nacional, un abierto robo a la nación. Segundo, sobre el medio ambiente, pues no podemos negar que estamos en una crisis ambiental. Mi generación tiene un gran reto de modificar hábitos de consumo y de producción, pero no puede haber nada más hipócrita que utilizar la careta del medio ambiente para hacer jugosos negocios a costa de nuestros recursos. Está el caso del Istmo de Oaxaca, donde empresas privadas de energía eólica entraron, dividieron a las comunidades y actualmente tienen jugosas ganancias a costa de las tierras comunales. Energía limpia, prácticas sucias. Me resulta muy hipócrita que hoy la derecha se quiera poner la camisa de ambientalistas cuando en sus gobiernos generaron un verdadero desastre ambiental en el país. Le entregaron casi la mitad del país a mineras extranjeras, contaminaron ríos, la total inacción de las dependencias ambientales ante el uso de más de 80 plaguicidas tóxicos encabezados por el glifosato, la toma de posición al lado de Monsanto, de Syngenta, de Bayer, de DuPont, en el caso del maíz transgénico, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, más de 500,000 concesiones de agua privadas, la construcción de basureros tóxicos como en General Cepeda, Coahuila. Entonces, pues no les queda hablar a nombre del medio ambiente cuando lo único que les ha interesado son los negocios privados a costa de los recursos naturales y el bienestar del pueblo de México. Sobre el tema de los apagones, las bajas temperaturas, además de dañar la infraestructura de transporte, dañó yacimientos y se redujo la producción. Eso generó desabasto, escasez y especulación con los precios. El incumplimiento era por impedimento físico para transportar gas. Es falso que ello tenga que ver con un problema de cobertura. Dejemos de mentir, dejen de engañar a la gente. Nosotros somos representantes populares, no representantes cupulares. Nos paga el pueblo, no Iberdrola. Ok, ya volvimos de la pausa, compañeros. Continuamos aquí con el compañero Diego del Bosque en esta entrevista para seguir hablando sobre la cuestión de la reforma de la ley a la industria eléctrica. Y bueno, continuando con las preguntas, Diego, también ya más o menos ahí decías esta cuestión de cómo es que se fue creando un mercado no equitativo en esto, con respecto a las empresas privadas y CFE, en cuanto, por ejemplo, también la cuestión de las hidroeléctricas, ¿no? Que se dejaron de lado con los gobiernos anteriores. Y bueno, parte de esto, pues también tiene que ver mucho en algo que ya mencionabas con la cuestión de los costos, ¿no? Esto de los costos variables, los costos fijos, ¿no? Al final de cuentas, lo de los costos variables, pues es la mano de obra y las materias primas energéticas, ¿no? Que estas empresas privadas como Iberdrola decían, bueno, es que sabes que pues es que el sol y el aire, pues ahí está, ¿no? O sea, no pago nada por ellos, ¿no? Y obviamente no contaban los costos fijos que son la instalación o la infraestructura para producir energía, porque pues esas se las daba CFE, ¿no? Se aprovechaban de toda esa infraestructura para poder mover toda esa energía, ¿no? Entonces, esto al final de cuentas, pues también sirvió para que, por ejemplo, se crearan contratos ventajosos para las empresas, o en la cuestión de las subastas, por ejemplo, porque supuestamente eran más baratas, ¿no? Pero también la cuestión de los mismos certificados, ¿no? Estos certificados de energías limpias, ¿no? Ya más o menos decías algo ahí, pero tratando de profundizar un poquito más, ¿para qué se implementaron todos estos certificados, ¿no? O sea,
y más importante ahora, pues, ¿qué se plantea en estos momentos respecto a estos certificados que se hicieron en el pasado en la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica? Sí, pues bueno, básicamente estos certificados es una copia es un mecanismo que hacen algunos estados de Estados Unidos, que ya en la mayor parte de los estados no se utilizan. En Europa también ya se dejaron de utilizar, no cumplieron lo que esperaban y pues el objetivo era, pues, digamos, transferencias monetarias para premiar a las empresas que pues llevaban a cabo prácticas de energías limpias, pero pues fue en México un traje a la medida para la iniciativa privada, ¿no? Porque, insisto, solamente para plantas que se construyeron después de 2014 es donde aplican estos certificados y coincide, ¿no?, en que CFE pues deja de invertir en generación de energías renovables y se crea este mecanismo para, pues al final de cuentas, financiar a la iniciativa privada para que sea la iniciativa privada la que se desarrolle en este tipo de energías. De hecho, el primer parque eólico del país fue en Oaxaca, si no me equivoco, en el Istmo, y fue por parte de CFE. Hasta que vio la iniciativa privada que funcionó, pues fue cuando ya ellos se apoderaron de ese negocio. O sea, ni siquiera se aventuraron ellos a, como dicen, pues arriesgar sus capitales, ¿no? Entonces, esto sí tiene una justificación. Bueno, la derecha justifica el esquema de que solamente plantas de 2014 para adelante, pues de que es para, pues, fomentar, ¿no?, que se construyan más parques de energías limpias, pero insisto, ¿no?, pues como CFE estaba controlada por la mafia, pues dejaron de invertir en este tipo de energías, y hay un dato ahí pues muy esclarecedor de que a la derecha nunca le importó el medio ambiente, ¿no? O sea, en los dos sexenios pasados, pues invirtieron más de 70,000 millones de dólares en la construcción de gasoductos para producción de energía en termoeléctricas con el ciclo combinado, y no se invirtieron ni en plantas eólicas ni en fotovoltaicas, ¿no? Eso se lo dejó a las privadas. Entonces, pues ahí está la hipocresía, ¿no? Ellos no lo hicieron, nunca les interesó que CFE invirtiera en ese tipo de energías y pues aquí vimos, ¿no? Son 6,000 millones de pesos al año que CFE termina comprando en certificados de energías limpias a las empresas de la iniciativa privada, que muy bien pudieron haber servido para que la propia Comisión Federal de Electricidad pues invirtiera en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Que no se lo dejara a la iniciativa privada. Entonces, pues ya no vamos a tener ese esquema absurdo, ese dinero se va a dejar de transferir a la iniciativa privada, y pues creo que ahí está la oportunidad. Hay un plan en México que es el plan de la transición energética, que está entre la Secretaría de Energía y Semarnat. Sí está contemplado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo transitar hacia esas energías, pero era imposible hacerlo ahora porque había que, pues, financiárselas a la iniciativa privada, ¿no? Pues eso va a cambiar y bueno, pues nosotros lo hemos planteado ahí. Me parece que no puede haber nada más hipócrita, ¿no?, y miserable que pues usar la careta de protección del medio ambiente cuando en realidad lo que les interesa es hacer jugosos negocios. Nosotros lo mencionamos en algunos ejemplos. Pues en el periodo neoliberal se le entregó más de la mitad del territorio nacional a las empresas mineras extranjeras, que uno, pues no pagan impuestos, y dos, llevan a cabo prácticas de minería que no les permiten en casi ningún otro lugar del mundo, sobre todo las canadienses, que pues tienen un gobierno aparentemente muy ambientalista, pero que nos manda aquí a sus empresas depredadoras a hacer minería a cielo abierto. Dos, el gobierno federal sacó un decreto para prohibir la entrada de maíces transgénicos y la, pues digamos, desaparición gradual del glifosato, que es un herbicida altamente tóxico, cancerígeno, de Monsanto, de Bayer, y pues actualmente los organismos empresariales con el PRI y el PAN se están oponiendo y están boicoteando con todo estas dos medidas. Otra, la última diría yo, pero hay muchos ejemplos. Pues nosotros queremos tumbar la actual Ley Nacional de Aguas, que ha permitido la entrega de más de 500,000 concesiones de pozos de agua a privados, sobre todo a titanes de la agroindustria, a cerveceras, a refresqueras,
que han sobreexplotado los mantos acuíferos de México, y también hay toda la oposición de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, del PRI y del PAN. Entonces, a ellos solamente les interesa el medio ambiente en función de que genere ganancias suculentas, como es el tema de la energía eólica y la fotovoltaica. Fuera de ahí, no tienen el más mínimo interés, y al contrario, ¿no? Pues al final, si nos vamos a una, pues, entendimiento más profundo, pues es todo un modelo de consumo exagerado que han promovido pues, los grandes medios de comunicación y pues en general el neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues no hay por qué sentirnos así como que estamos nosotros generándole un daño excesivo al medio ambiente. Creo que el tema de la devastación ambiental tiene que más bien con un sistema de producción pues, altamente consumista, y bueno, ahí solamente para acabar con un dato, ya lo han remarcado mucho Estados Unidos, China, Japón, la India, Rusia y la Comunidad Europea, pues generan más del 60% de la contaminación mundial. México aporta solamente el 1.8%. Eso no quiere decir de que pues vamos a seguir contaminando, pues no, pero hay que ponerlo en su justo término. Y otro dato muy interesante que sacan pues organismos internacionales, ¿no? No lo sacamos nosotros o no lo saca el Regeneración. El 10% de la población más rica a nivel mundial genera el 52% de la contaminación. El 50% de los más pobres a nivel mundial solamente generan el 7% de la contaminación. Entonces creo que también pues el gran reto es que las clases privilegiadas aprendan a vivir sin contaminar tanto, ¿no? Sí, pues con lo último que mencionas, por eso es que también pues todos estos empresarios han saltado, ¿no? Porque pues siguen defendiendo sus intereses. Y bueno, ya digamos en ese mismo sentido que planteaba Araiko la pregunta acerca de los mecanismos que se implementaron para el desmantelamiento y la privatización de CFE, pues también se encuentra estas figuras de autoabastecimiento, ¿no? Que se implementaron con Salinas. Bueno, estas entiendo que generaron pues sociedades de autoabasto, ¿no? Bueno, ¿qué implican esas sociedades de autoabasto y cómo es que la reforma a la iniciativa, bueno, la iniciativa de reforma, perdón, llegarían pues a afectarlas o bueno, ¿qué implicaciones tiene? Sí, a ver, esa básicamente, como tú lo mencionas, surgen con Salinas, ¿no? En las empresas privadas que dicen, bueno, pues déjame producir mi propia electricidad y sirve que pues te ayudamos, ¿no? Y todo este rollo. Y el primer ejemplo empieza con la empresa Enron en Monterrey, que se instala y pues empieza a generar su propia electricidad, pero poco a poco se empieza a cambiar la ecuación y a hacer una simulación. No es de que genera el 95% de la electricidad que necesita y vende el 5% restante. Empieza a ser cada vez más la electricidad que le sobra y que empieza supuestamente a vender, pero empieza todo este fraude que son los socios, ¿no? Cemex se hace socia de Enron, pero de una forma muy, muy minoritaria. Entonces Cemex dice, oye, pues yo también necesito la electricidad que estoy produciendo porque soy socio. Y luego Salinas, de manera pues antipatriota, les permite, porque dice Cemex, oye, pues yo tengo plantas en todo el país, entonces Salinas les permite utilizar la red eléctrica de transmisión de forma completamente gratuita. Esto ha seguido creciendo, este esquema de defraudación, porque pues no pagan luz a la Comisión Federal de Electricidad y pagan por una electricidad, digamos, nosotros le decimos huachicoleada, porque no pagan por el traslado, por el uso de la red eléctrica, por lo cual pueden pagar la luz a mucho menor costo que lo que la vende la Comisión Federal de Electricidad. Pues esto le ha costado a CFE perder más de 70,000 clientes en todo el país que se han asociado de esta forma mañosa, y hay pues los grandes consorcios nacionales y extranjeros en este esquema, ¿no? Se habla de Bimbo, se habla de FEMSA, todas las tiendas de Oxxo utilizan luz de manera huachicoleada, todas las tiendas de 7-Eleven, todos los bancos, casi todos los bancos. Hay incluso gobiernos de los estados como el de Coahuila, gobiernos municipales, club de fútbol. Hay casi toda la oligarquía nacional está utilizando la luz de manera huachicoleada y está de alguna manera recibiendo un subsidio del pueblo de México, ¿no? Porque no le cobramos por usar nuestra red de transmisión eléctrica. ¿Qué va a pasar aquí? No podemos prohibirlo tampoco de golpe. Lo que se va a hacer es revisar cada uno de los contratos que hay de autoabastecimiento
y los que tengan claros, pues los que constituyan fraude fiscal y fraude a la ley, pues van a ser cancelados, ¿no? Sí, de acuerdo, Diego. Mira, ya pasando también a otra parte igual relacionada con el tema, ya lo decíamos varias veces ahorita en el programa. em, la derecha o la oposición de derecha, pues obviamente ha continuado con toda esta contracampaña, pues sí, para desacreditar de alguna forma este proyecto que se está impulsando. Y dentro de ello, pues algunos grupos empresariales, incluso diputados, ¿no? Ahorita pues fuimos testigos que en esta semana fue la discusión ahí en la Cámara. Por ejemplo, el caso de Enrique Ochoa, ¿no? Que hacen aseveraciones, ¿no? Para poder decir que la reforma de ley es incorrecta porque se justifican ellos, estos derechosos en la cuestión de que al dar prioridad a las energías que genera la CFE, pues se van a incrementar las tarifas de la luz, ¿no? Porque supuestamente pues son mucho más caras y mucho más contaminantes, ¿no? Entonces, aquí es importante poder hablar de eso, poder desmentir todo eso, poder que la gente esté clara de que todas estas cosas que está diciendo la derecha pues son mentiras, ¿no? Porque pues aunque ya se haya aprobado en la Cámara de Diputados, pues esto todavía continúa en el Senado, ¿no? Y la contracampaña pues también va a seguir en marcha. Entonces, es lo que yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Por qué esto que están diciendo es falso y por qué no puede incrementar las tarifas de la luz con la implementación de esta reforma de ley? Sí, ahí yo sería muy concreto, a ver, con algunos ejemplos, pues creo que es la forma de operar pues sí, ¿no? De los que están defendiendo sus intereses empresariales. Pues, lamentablemente el PRI y el PAN pues, se han convertido en cabilderos abiertamente de las empresas privadas en contra de el interés de la nación y a cambio de algunos puestecitos o de algún moche de dinero. Eh, pero a ver, cuando estábamos nosotros por aprobar la ley del maíz nativo, el Consejo Nacional Agropecuario, que es pues, los oligarcas del campo, empezaron con una campaña igual en medios de comunicación, pagada, diciendo que el kilo de tortilla de maíz iba a subir hasta 60 pesos si se aprobaba la ley del maíz nativo. Pues vemos que no pasó. Este, y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, de entrada, una de las grandes promesas que hicieron los neoliberales con la reforma del 2014 fue que los precios de la luz y de la gasolina iban a bajar. Y en el tema de los precios de la luz, de 2014 a la fecha, pues aumentó más de 35% el costo ya para los usuarios. Entonces, pues, ¿por qué les iríamos a creer de que ahora con esta reforma van a aumentar? Dicen que va a aumentar 17%, no tiene ningún sustento técnico, es solamente una campaña de miedo. Y yo les diría que, bueno, pues los precios de la luz y de las gasolinas ya no van a aumentar, pues simplemente porque fue un compromiso presidencial y porque se están haciendo, pues digamos, los ajustes necesarios para que no suban, ¿no? O sea, la gasolina pues sigue fluctuando ahí, pero ya se paró esto de que subía mes con mes. La luz tampoco va a subir, tampoco vamos a decir que se asegura que va a bajar. Estamos pasando por un momento muy difícil, por una crisis económica muy complicada, pero lo que sí les diría es que la CFE se va a capitalizar, se va a fortalecer y eso va a permitir dos cosas a futuro, ¿no? Que pues se busque la anhelada transición energética, que CFE puede invertir en parques de generación de energía, pues no solamente eólica y fotovoltaica, también geotérmica, nuclear, más hidráulica, y en un futuro sí podernos plantear que cada vez vaya disminuyendo el precio, ¿no? Que sean tarifas como son ahora, pero con más énfasis diferenciadas por sector social. Entonces, pues no hay ninguna razón técnica en la que sustenten que van a subir de precio. Se dice que las energías eólicas y la fotovoltaica, insisto, que son más baratas, pues tal vez generan más ganancias para los propietarios, pero para el recibo de la gente, pues es completamente indiferente. No solamente se han reflejado en que baje el precio, sino que subió de manera permanente de 2014 a 2018. Nosotros lo tratamos de estabilizar y nos va a ayudar más tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte para en un futuro bajar los precios de la luz. Sí, y bueno, ya digamos como para, pues como para,
confirmar pues esto que veníamos mencionando acerca de cómo es que pues todos estos empresarios de la Coparmex vienen a, digamos, a defender pues sus intereses, así, digamos, en concreto, pues, cuáles son estos negocios que defienden ellos, ¿no? Y pues que también tienen que ver con la cuestión de que pues ya no van a recibir este, pues presupuesto, ¿no? O, ajá, no presupuesto, sino dinero pues del sector público, que digamos que pues es también por lo que tanto están haciendo una campaña mediática. Sí, pues sí, al final, de alguna manera sí es dinero del presupuesto, porque pues CFE recibe por recursos del presupuesto, de lo que pagan todos los mexicanos en impuestos, de todas las riquezas de la nación. Y bueno, pues si quieren, sería un tema como solamente de repasar, porque son, insisto, más de 4,000 millones de pesos al año los que se llevan directamente de subsidio de la Comisión Federal de Electricidad. Son 6,000 millones de pesos por los certificados de energías limpias que CFE tiene que transferir a la iniciativa privada. Los 4,000 millones de pesos que se gasta en respaldo para estar ahí siempre atentos cada que se falla la energía eólica o la fotovoltaica. Los 20,000 millones de pesos que genera de pérdidas para el erario el autoabasto, esta luz huachicoleada, y los 28,000 millones de pesos que pues, nos cuesta el regalarle la red de transmisión eléctrica a la iniciativa privada. Entonces, obviamente, si ya haces cálculos, sí representa una gran cantidad de recursos que, pues, que indebidamente le transferimos a los privados. Y bueno, aquí es un tema ellos nos amenazan, ¿no? Que el TEMEC, que el medio ambiente, que los acuerdos de París, pero pues en realidad es simple y llanamente dinero, ¿no? Dinero que van a dejar de recibir y que eso les molesta mucho y que hay una gran hipocresía en la derecha, ¿no? Porque en la Cámara, sobre todo el PAN, se ha opuesto, ¿no? Al tema de los programas sociales y en todas sus intervenciones es que ustedes le regalan dinero a los ninis, ¿no? Insisten en esta forma despectiva de hablar a nuestra generación, que al final pues, somos los más afectados por las políticas neoliberales, se oponen a que se les dé recursos a los adultos mayores, a los discapacitados, a los jóvenes que no encuentran un empleo, a los sembradores de Sembrando Vida, ¿no? Y nos acusan de estar tirando el dinero a la basura en dos bocas, pero pues para ellos sí era muy aceptable que el Estado transfiriera 4,000 millones de pesos al año a empresas privadas, a verdaderos tiburones del el capitalismo internacional, pues pareciera que eso sí era aceptable, ¿no? Estar manteniendo a empresas privadas, ahora sí que cuando dicen que son unos mantenidos, los jóvenes que reciben una beca de 800 pesos al mes, pues es absurdo, ¿no? Cuando lo comparas con todo el dinero que reciben estos grandes empresarios y que pues lo que da más coraje es de que siguen siendo pues muy respetables, ¿no? Y se presentan en foros internacionales y son grandes expertos cuando lo que están haciendo pues se llama francamente pues estafa y robo y fraude a la ley, ¿no? Entonces, pues por eso están con esa campaña, ¿no? Con esa campaña de mentiras, es importante desmontarlas y es importante pues que la gente entienda, ¿no? Que los que se oponen a que lo poco que se le entrega a las mayorías sociales con este nuevo cuarta transformación, pues están de acuerdo en que se transfieran grandes cantidades de dinero a empresas privadas nacionales y extranjeras. Sí, de acuerdo, digo, mira, esto que preguntaba Natalia, pues era también en razón de que, pues sabemos que, y lo publicaste en tus redes, ¿no? Que te llegó una carta de la Coparmex donde decían, que pues era inaudito, ¿no? Era incomprensible que no pudiese estar la iniciativa privada o que no pudiese continuar con este tipo de reforma, ¿no? Y bueno, ya con los datos que mencionas, pues es más que evidente lo que ellos querían, ¿no? Que no se cambien las condiciones que tan favorables que les proveyó o que les dieron con la reforma del 2014, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ante todo esto, ya por último, Diego, lo último que te quiero preguntar yo, en esto de la iniciativa preferente que envió López Obrador el 1 de febrero, pues obviamente tuvieron que discutirlo, tuvieron que hacerlo como que en un tiempo más corto, ¿no?
Y ahí nosotros queremos que nos compartas todo esto, cómo fue ese proceso de la aprobación en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, qué, qué pasos tuvo, cómo siguió, ¿no? Porque sabemos que incluso hubo una jornada maratónica, ¿no? En la Cámara esta semana. Entonces, pues eso, Diego, cómo estuvo todo eso, toda esa aprobación? Sí, bueno, pues fue una iniciativa, como tú lo señalas, del Ejecutivo, preferente, que las iniciativas preferentes pues tienen tiempos un poco más cortos para ser discutidas y analizadas. No es una reforma o sea, no estamos tirando la reforma energética de Peña Nieto, o sea, no fue una reforma constitucional, fue solamente la modificación de la ley de la industria eléctrica. Y a diferencia de lo que ocurrió con la reforma de Peña Nieto, que pues si no me equivoco, la discusión habrá sido como de, pues no sé, de unas cuantas horas. No se abrió a discusión, en los congresos de los estados, por decir, aquí en Coahuila se aprobó en 15 minutos. Pues aquí, a pesar de que hubo poco tiempo, tuvimos un parlamento abierto, una discusión abierta a la gente de más de 20 horas, en el que participó gente de derecha, que obviamente defendía la reforma, pero que también participaron académicos de la Autónoma Metropolitana, incluso de la Autónoma de Puebla, del UNAM, investigadores independientes, incluso estuvieron las comunidades zapotecas, que en Oaxaca es un caso de representativo, que bueno, a lo mejor es otro tema, pero es importante, en el que se implementó el tema de las energías eólicas por el Istmo, ¿no? Tienen condiciones inmejorables, pero estas compañías extranjeras, a pesar de ser energías limpias, pues llevaron a cabo prácticas nefastas, dividieron a las comunidades, reprimieron activistas sociales, actualmente no le pagan a las comunidades lo que deberían ser por utilizar sus tierras, pero bueno, estuvieron ahí, hicieron planteamientos muy interesantes, que ya retomaremos. Ellos plantean la necesidad de que las comunidades indígenas también sean partícipes de la generación de energía. Es un tema pendiente, no se pudo abordar en esta reforma, pero creo que en adelante podemos platicarlo. Y bueno, ya el día en la Cámara de Diputados, pues sí fue una sesión de 16 horas. Pues la estrategia de la derecha es cansarnos, metieron pues muchas reservas, muchas participaciones con esta bola de mentiras, pero pues lo menos que podemos hacer los diputados y diputadas de Morena pues es aguantar 15, 16, 20 horas, lo que sea, porque estamos aquí por todo un proceso de lucha social en México y nos toca estar a la altura. Y ahí hay un reconocimiento también a los diputados, digo, pues es su trabajo, es nuestro trabajo, pero pues todos los compañeros y compañeras de Morena, del PT, del PES, acompañaron la reforma, la impulsaron, votaron a favor y pues bueno, insisto, es lo menos que podemos hacer, no somos representantes de la gente y la gente, o sea, a ver, a nadie estamos engañando, ¿no? La propuesta de la soberanía energética fue en 2006, fue en 2012, fue en 2018, viene nuestro Plan Nacional de Desarrollo, vienen los 100 compromisos de Andrés Manuel, entonces nadie se puede decir que fue sorprendido, ¿no? Solamente estamos ejecutando lo que dijimos en campaña y por lo que la gente votó. Sí, pues ya para finalizar, pues ya como que tenemos un panorama más amplio de todo esto que implica, porque sí hay pues mucha desinformación. En realidad estas cuestiones, por ejemplo, de los mecanismos, son cuestiones como tú mencionabas al principio, muy técnicas, entonces muy complicadas de comprender, ¿no? Y pues sí, nosotros que pues estuvimos al pendiente del Parlamento abierto y de la discusión en la Cámara de Diputados, pues sí hubo como pues apoyó mucho en el sentido de la información que, por ejemplo, el director de CFE brindó, ¿no? Y que sería, pues, que es importante, ¿no? Toda esta labor que se hace en el sentido de, pues, la difusión, ¿no? Y de que realmente, pues, la gente pueda comprenderlo, ¿no? Porque, pues, si tú dices, que, o sea, lo que mencionas que se hizo con Peña Nieto, que fue en pocas horas, pues realmente no se sabía nada, ¿no? Nada de cómo es que funcionaban todos estos mecanismos. Entonces, pues sí es muy importante, pues, seguir, ¿no? Difundiendo y lo más importante, pues, es eso, ¿no? Que pues tener claro que esta iniciativa de reforma pues no plantea una nacionalización, sino que plantea pues al menos que sea pues más equitativo, ¿no? La distribución, que eso pues va a llevar a pues a rescatar a CFE, ¿no? Que en últimas pues eso implica ir encaminando al país a la soberanía que pues en gobiernos neoliberales pues quitaron.
Entonces, pues ahorita va a pasar al pleno de la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces ahí pues también hay que estar muy atentos, es muy importante también seguir pues cómo va yendo este proceso legislativo. Y ahí pues igual sería como ver, ¿no? Que entiendo que hay mayoría también de Morena. Entonces, pues digamos como que es la misma labor, ¿no? Que tienen que hacer pues los senadores. Y pues agradecerte, Diego, por estar de nuevo con nosotros en este espacio, informando, que es pues lo principal, ¿no? Y ya, bueno, no sé si tengas un último mensaje. No, pues nada más, gracias por el espacio, insisto, y pues sí, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, insistir en que hace falta mucho apoyo técnico para la cuarta transformación. ¿A qué me refiero? Hacen falta muchísimos abogados honestos, contadores, especialistas, que podamos pues acercarle esta información a la gente, que la podamos hacer entendible. Ellos se han escudado siempre en que la política es para expertos y que la política tiene que ser para gente que solamente tenga doctorados en el extranjero y que manejen todo esto, ¿no? Cuando, pues, atrás de toda esa supuesta honorabilidad del grado académico o de la experiencia académica, pues se esconden intereses muy mezquinos y muy vulgares, como es, pues, quedarse con grandes transferencias de recursos públicos. Entonces, estos espacios son fundamentales para que, pues, cada vez la gente pueda entender más de qué van las reformas, de qué van las decisiones. Lo decía el diputado Fernández Noroña, quisiéramos algunos que se regresara al esquema en que CFE era pues, la predominante en el mercado. Ni siquiera estamos haciendo eso, estamos siendo muy respetuosos de la ley, estamos siendo muy respetuosos de los acuerdos internacionales y se va a permitir el libre mercado en el sector eléctrico, pero ya no está pues franca y abierta rapiña que había hacia la Comisión Federal de Electricidad y en general hacia todo México. Y bueno, pues estamos ahí a la orden, ¿no, Carlos, Natalia, para seguir informando y estar atentos de lo que pasa en el Senado? Sí, muchas gracias, Diego. Y bueno, pues a quienes se encuentran viéndonos, les recordamos que pues puedan vernos en nuestros siguientes programas de La Iguana en su Piedra, que pues ya son constantes y pues nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Saludos, compañeros. Defendamos la Saludos. soberanía energética. Gracias, Diego. Saludos a todos. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.